La química celular. Nosotros necesitamos energía para poder llevar a cabo las actividades vitales. ¿Qué materiales deben tener todos los organismos para poder producir energía? ¿En qué forma se convierten estos materiales en energía útil? ¿Dónde ocurre esta conversión? ¿Puede un organismo almacenar energía? El control de las actividades celulares. Todas las células que existen independientemente o como parte de un organismo más grande llevan a cabo ciertas funciones vitales básicas: la ingestión de nutrientes, la eliminación de desechos, el crecimiento y la reproducción. Las células obtienen la energía de los nutrientes para llevar a cabo cada una de estas funciones. Las fuentes de alimentos varían para distintas clases de seres vivientes. Los seres vivientes que sintetizan su propio alimento se conocen como autótrofos. Las plantas verdes, las algas y algunas bacterias son autótrofas que poseen organelos especializados donde ocurre la síntesis del alimento. Existen otros seres que no pueden sintetizar su propio alimento. A estos seres se les conoce como heterótrofos. Los animales y los hongos son ejemplos de organismos heterótrofos porque dependen de los autótrofos o de otros heterótrofos para su alimentación. Una vez que el alimento es sintetizado o ingerido por un ser viviente, la mayor parte se degrada para producir la energía que necesitan las células. Los procesos que ocurren en las células son procesos físicos y químicos. A nivel molecular, hay actividad constante en una célula. Cada segundo se están sintetizando algunas moléculas mientras otras se están degradando. El total de todas las reacciones que ocurren en una célula se conoce como metabolismo. Aquellas reacciones en que sustancias simples se unen para formar sustancias más complejas se llaman reacciones anabólicas. Por ejemplo, las reacciones en las que la célula construye moléculas de proteína son reacciones anabólicas. Otras reacciones son las reacciones catabólicas, que son aquellas en las cuales sustancias complejas se degradan para convertirse en sustancias más simples. Las proteínas, los polisacáridos y otras moléculas grandes se rompen en moléculas más sencillas mediante reacciones catabólicas. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de una de las reacciones anabólicas que ocurren dentro de las células. Observe que en este ejemplo se une una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. De esta manera se forma una molécula más grande, la sucrosa. La glucosa y la fructosa se unen enlazándose a través de un átomo de oxígeno. Observe que en la reacción se movió un grupo hidroxilo de una de las moléculas. De la otra molécula se removió un átomo de hidrógeno. Estos dos juntos forman una molécula de agua. Una reacción anabólica que comprende la remoción de agua se conoce como una síntesis por deshidratación. Los polisacáridos son cadenas largas de monosacáridos que se han formado mediante reacciones de síntesis por deshidratación. El glucógeno, que se encuentra en las células animales, y el almidón, que se encuentra en las células vegetales, son polisacáridos de unidades de glucosa. Cada vez que un nuevo monosacárido se añade a una cadena de unidades de glucosa, se pierde una molécula de agua. Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos que también se formaron por reacciones de síntesis por deshidratación, al igual que en otras reacciones de su clase. A medida que la reacción progresa, se van formando moléculas de agua. La figura ilustra una reacción catabólica, que es una reacción mediante la cual se degradan sustancias complejas. Una reacción catabólica en la cual se añade agua se conoce como hidrólisis. La figura muestra la hidrólisis del disacárido maltosa. Al añadir agua, el disacárido se rompe en dos moléculas, la glucosa. Las células pueden utilizar la glucosa como una fuente de energía.
La digestión de la mayoría de los alimentos ocurre mediante reacciones de hidrólisis. Por ejemplo, en el almidón, un polisacárido se rompe en moléculas de glucosa mediante su hidrólisis. Mediante la hidrólisis se degradan las moléculas grandes que se encuentran en las células vivas. Los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas se degradan por la hidrólisis en moléculas más pequeñas y útiles. La síntesis por deshidratación revierte este proceso y construye grandes moléculas de hidratos de carbono, lípidos y proteínas a partir de sus partes más simples. Estos dos procesos son las principales reacciones anabólicas. Una reacción endorgónica es una reacción química que utiliza energía o que absorbe energía. Las plantas utilizan la energía del sol para producir alimento. Por lo tanto, la producción de alimento de las plantas es una reacción endorgónica. Algunas reacciones liberan energía. Una reacción que libera energía se conoce como reacción exergónica. Muy a menudo la energía se libera en forma de calor. La energía que se necesita para comenzar una reacción química se conoce como energía de activación. Una vez que se inicia una reacción exergónica, se continúa liberando energía. En muchas reacciones exergónicas, la energía se libera rápidamente. La cantidad de energía de activación que se necesita para comenzar una reacción exergónica es generalmente mucho menor que la energía que libera la reacción. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores en las células y hacen posible las reacciones, disminuyendo la cantidad de energía de activación que se necesita. Las enzimas también controlan la velocidad a la que ocurre la reacción para que las reacciones ocurran a unas temperaturas que no afecten al organismo. En la siguiente figura se muestra la forma en que una enzima controla una reacción química. La gráfica muestra el cambio de energía en una reacción exergónica. Los productos tienen menos energía que los reactivos. La parte superior de la gráfica muestra la cantidad de energía de activación necesaria para que pueda ocurrir la reacción. Cuando no hay enzima, línea sólida, la energía de activación necesaria es alta. Cuando hay una enzima, línea entrecortada, la energía de activación necesaria es mucho menor. Una enzima recibe su nombre según el sustrato en el cual actúa. A una parte del nombre del sustrato se le añade el sufijo asa. Algunas veces una enzima recibe su nombre del tipo de compuesto sobre el que actúa. En algunas reacciones controladas por las enzimas, pequeñas moléculas llamadas coenzimas se unen a estas para controlar las reacciones. A diferencia de las enzimas, las coenzimas no son proteínas, pero al igual que las enzimas no sufren cambios durante las reacciones. Algunas vitaminas como la B1, la B2, la B6 y la K son coenzimas. Según se ilustra en la figura A, en una reacción química, la enzima se une durante algún tiempo con el sustrato sobre el que puede actuar. El enzima es diferente en forma y estructura de las demás enzimas. El sitio activo, un área especial en la enzima, se une con uno o más sustratos específicos, S. En el sitio activo, la enzima y el sustrato se ajustan perfectamente. La idea de que la acción enzimática se basa en un ajuste enzima-sustrato tuvo como resultado el modelo de la llave y la cerradura. La llave y la cerradura se ajustan una con otra igual que la enzima y el sustrato. Existe un segundo modelo de actividad enzimática que difiere algo del modelo de la llave y la cerradura. Este es el modelo del ajuste inducido, en el cual los sustratos alteran la estructura del sitio activo de la enzima. La parte B muestra cómo cuando los sustratos están cerca del sitio activo pueden causar cambios en la estructura del sitio que permiten al sitio activo ajustarse a los sustratos. La mayoría de las reacciones químicas son más rápidas a temperaturas más altas. La siguiente figura muestra cómo la velocidad de una reacción controla
controlada por enzimas, cambia con la temperatura. Las proteínas son sensibles al calor. Las temperaturas altas rompen ciertos enlaces en las moléculas de proteínas. Esto hace que las proteínas cambien de forma. A este cambio en la forma de una molécula de proteína se le llama desnaturalización. La desnaturalización cambia la forma del sitio activo de una proteína, haciendo que la enzima ya no se ajuste al sustrato. Es por esta razón que la velocidad de reacción disminuye después de cierta temperatura. La clara cocida de un huevo es un ejemplo de una proteína desnaturalizada. El pH también afecta la actividad enzimática. Distintas enzimas funcionan en forma óptima a un pH bajo, ácido, a un pH neutro o a un pH alto, básico. El efecto de un pH demasiado alto o demasiado bajo es parecido al efecto que tiene una temperatura alta sobre las proteínas. En cada caso y como resultado de la desnaturalización, las enzimas ya no controlan las reacciones. La actividad enzimática puede afectarse también por la concentración de sustrato. A medida que la concentración aumenta, la actividad enzimática aumenta hasta cierto punto. Pasado ese punto, que es distinto para cada enzima, la actividad enzimática deja de aumentar y se mantiene constante. Hay un límite en la cantidad de enzima disponible para unirse a las moléculas de sustrato. Estas moléculas no pueden unirse a una enzima mientras no haya un sitio activo disponible en una molécula de enzima.